Hola, en este video vamos a recordar algunos conceptos básicos de los amplificadores operacionales desde un punto de vista ideal. Más adelante vamos a ver algunos detalles del por qué un operacional no puede ser ideal, pero por ahora vamos a considerar que es ideal. Bueno, iniciamos con la explicación básica de lo que es un amplificador operacional. También los conocemos como OPAM, Operational Amplifier. Un amplificador operacional tiene algunas características que son muy deseables en los circuitos. Una de ellas es una alta ganancia diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan acá en el diagrama que tenemos, un amplificador operacional tiene dos entradas, una de ellas conocida como la entrada no inversora y la entrada inversora, y un pin de salida, que es el voltaje de salida, el cual depende de la diferencia de ambas entradas, la entrada no inversora menos la entrada inversora, y multiplicado por una ganancia. Esa ganancia se considera infinita para un amplificador operacional ideal. La impedancia de entrada de un operacional es muy grande, se considera prácticamente infinito, es decir, se considera que la resistencia que tiene de entrada de sus pines de entrada-salida es infinito. Vamos a ver más adelante para qué nos sirve esto, o considerar esto. Un amplificador operacional tiene múltiples usos. Podemos usarlo para hacer comparaciones de voltajes. Si metemos voltaje en sus entradas, voltajes diferentes, podemos comparar cuando uno es superior al otro. Mediante resistencias podemos hacer circuitos que hagan sumas, que hagan restas. Si le colocamos un capacitor y resistencias, podemos tener circuitos que hagan integraciones o derivaciones. Y de hecho, a partir de estos, por ejemplo, podemos obtener o sintetizar filtros. Lo vamos a ver más adelante. No en este video, en otros. Podemos hacer también circuitos que emulen operaciones exponenciales y logarítmicas. Estos circuitos, los operacionales, se pueden emplear también en convertidores analógicos digitales o viceversa. Podemos hacer conversiones de corriente a voltaje. Podemos hacer circuitos que simplemente el voltaje que entra sea el mismo que sale, pero con mayor corriente. Y obviamente podemos implementar filtros de diferentes tipos. Entonces, un amplificador operacional ideal tiene una resistencia de entrada que se considera infinita. Es decir, eso implica que no habrá corriente en sus entradas. Se considera también que la resistencia de salida, esta que estamos viendo acá, es cero. Es decir, idealmente este circuito nos podría dar una cantidad infinita de corriente. Y bueno, que el voltaje de salida está dado por el voltaje de entrada. Este voltaje de entrada es la diferencia de los dos voltajes que estamos metiendo acá, multiplicado por una ganancia que es muy alta. Esa ganancia diferencial es considerada infinita. Se dice también que tiene una ganancia común de cero, es decir, si nosotros metemos el mismo voltaje acá, en ambas entradas, un voltaje que sea común a ambas, la salida ante ese voltaje va a ser cero, porque el amplificador no va a amplificar nada. Tiene una amplificación cero para entradas comunes. Idealmente, recordemos que estamos hablando de manera ideal. Que la impedancia de entrada es infinita, eso ya lo habíamos comentado, por lo tanto no consume corriente de la fuente. Que la impedancia de salida es cero, entonces nos provee una cantidad de corriente infinita. Que tiene un rechazo en modo común, esto está relacionado con lo que estábamos viendo acá, infinito, es decir,
no amplifica las entradas comunes. Vamos a definir más adelante qué es esto exactamente, pero ahorita simplemente lo comentamos. Y otra cosa también interesante, cuando los consideramos ideales, es que el ancho de banda es infinito. Es decir, aquí le podemos meter cualquier señal, por rápida que sea, de 1 MHz, 1 GHz, y este circuito va a seguir funcionando si tiene un ancho de banda infinito. En la práctica vamos a ver que ninguna de estas características es real, pero para efecto del análisis de circuitos lo vamos a considerar así. Bueno, entonces partiendo de esa idea, vamos a iniciar con el análisis de algunos circuitos básicos que utilizan operacionales. El primero y más simple es el seguidor de voltaje. En el seguidor de voltaje vamos a meter un voltaje que le vamos a llamar voltaje de entrada. Vamos a obtener un voltaje de salida. Y lo que hace este circuito es que el voltaje de salida va a ser exactamente igual al voltaje de entrada. No le va a cambiar nada, la magnitud de voltaje va a ser la misma, pero la corriente va a ser mayor porque ahora este circuito está siendo alimentado por una fuente, la cual le va a proveer más potencia a la salida. Entonces, ¿cómo analizamos este circuito? Recuerden que habíamos dicho que el voltaje de salida es igual a una ganancia que es muy grande, que va a multiplicar al voltaje o la entrada no inversora menos la entrada inversora. Ahora, ¿qué pasa si esta ganancia es muy grande, prácticamente infinito? Podemos despejar y decir que el voltaje de salida sobre la ganancia es igual al voltaje de entrada no inversor menos el voltaje de entrada inversor. Si esto, la ganancia, tiende a infinito, prácticamente tenemos un voltaje que está limitado, dividido entre infinito. Esto prácticamente sería cero. Por lo tanto, el voltaje positivo menos el voltaje negativo es igual con cero, lo que implica que el voltaje en la entrada no inversora es igual al voltaje en la entrada inversora. Eso se logra o eso lo consideramos cuando la ganancia del operacional es muy grande. Y eso significa el hecho de que tengamos o que consideremos que ambos voltajes de entrada aquí son iguales, que aquí tenemos algo que van a estar viendo en otros lados como un cortocircuito virtual. Es decir, prácticamente tenemos una conexión virtual entre ambas entradas, asumiendo este análisis que acabamos de hacer. Por lo tanto, observando aquí el circuito que tenemos, si tenemos una entrada en la pata no inversora, pues asumimos que el voltaje de salida es igual al voltaje en la entrada no inversora, pero el voltaje en la entrada no inversora es igual al voltaje en la entrada inversora, por el cortocircuito virtual que tenemos aquí. Por lo tanto, el voltaje de salida es el voltaje en la pata no inversora. Así pues, este seguidor de voltaje cumple con esa función siempre y cuando la ganancia, perdón, la ganancia sea muy grande y la impedancia de entrada sea muy grande también. Ahora vamos a analizar el amplificador inversor. Vamos a utilizar un análisis por nodos, es decir, voy a colocar aquí que este es mi nodo
dado que están entrando en la pata no inversora, perdón, inversora, le voy a poner el nodo B menos, o nodo negativo, nodo sub n, el voltaje en el nodo negativo, o de entrada inversora. Aquí, por tanto, este sería el voltaje sub P, el voltaje en la entrada positiva. Entonces, si hacemos un análisis por nodos, diríamos que la corriente de entrada al circuito, esta corriente que tenemos aquí, debería de ser igual a la corriente sub F, esta corriente que tenemos aquí. ¿Por qué debería de ser igual? Porque se supone, ya lo habíamos dicho, que tiene una impedancia de entrada muy grande, por lo tanto, la corriente que fluye aquí, o la que está entrando al operacional, es prácticamente cero. Por lo tanto, toda la corriente se asume que va a recorrer este camino. Es decir, la corriente de entrada es igual a la corriente sub F. Muy bien, entonces, expresando estas corrientes en términos de voltajes y resistencias, tenemos que la corriente de entrada es igual al voltaje de entrada menos el voltaje en la pata inversora entre el valor de la resistencia de entrada. Y esa corriente es igual a la corriente sub F, que en este caso está dada por el voltaje en la entrada inversora menos el voltaje de salida dividido entre la resistencia sub F. Entonces aquí ya tenemos una relación que nos indica o nos relaciona voltajes de entrada y voltajes de salida, pero tenemos un voltaje, este voltaje, que realmente no lo necesitamos. Nosotros queremos la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada. Por otro lado, aprovechamos el hecho que habíamos dicho hace un momento, que cuando la ganancia es muy alta, el voltaje en el nodo negativo es igual al voltaje en el nodo positivo. Y curiosamente ahora este voltaje positivo está conectado a tierra, por lo tanto, el voltaje positivo es igual a cero. Utilizando eso, podemos decir entonces que el voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada es igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia de feedback, la resistencia sub F. ¿Por qué pasó eso? Porque, bueno, esto es igual a cero, de acuerdo a lo que habíamos dicho acá. Y ahora solo nos queda entonces reordenar la expresión. Tenemos entonces que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a menos la resistencia sub F entre la resistencia de entrada. Esta es la función de transferencia de este circuito, la cual nos indica que el voltaje de salida va a depender de una constante que multiplica al voltaje de entrada invertido, es decir, va a ser negativo por este signo que tenemos acá. Entonces, si nosotros variamos el valor de las resistencias, ya sea RF o R sub I, vamos a variar la ganancia C de este circuito. Así podemos amplificar o podemos reducir la ganancia de este circuito. Bueno, ahora vamos a analizar
el amplificador no inversor. Vamos a asumir que tenemos una corriente que fluye en este sentido y una corriente que fluye en este sentido. Nuevamente vamos a hacer análisis de nodos. Aquí tenemos el nodo B sub P y aquí el nodo B sub N. Ya sabemos que la impedancia de entrada aquí es muy grande, por lo tanto esta corriente que está entrando aquí es próxima a cero. Entonces, haciendo el análisis de nodos, tenemos que la corriente sub, esta le vamos a llamar corriente sub F, y esta le vamos a llamar corriente sub R. Entonces, la corriente sub F se supone que entraría en el nodo negativo, pero sabemos que la impedancia aquí es muy grande. Por lo tanto, la corriente lo que va a hacer es, pues básicamente, seguir este camino. Por lo tanto, esa corriente sub F debería de ser igual a la corriente sub R. No tiene otro camino a donde ir. Expresando esas corrientes en términos de voltajes y resistencias, tenemos que la corriente sub F es igual al voltaje de salida menos el voltaje sub N entre R sub F. Y eso es igual a el voltaje sub N entre la resistencia sub I. Ahora sabemos que el voltaje sub N por el cortocircuito virtual es igual al voltaje sub P. Y ese voltaje sub P, si lo analizamos aquí en el circuito, pues resulta que ese voltaje es el voltaje de entrada, está entrando directamente al voltaje sub P. Por lo tanto, es igual a V sub I. Y entonces podemos sustituir y decimos que el voltaje de salida sobre R sub F menos el voltaje de entrada sobre R sub F es igual al voltaje de entrada sobre R sub in. Lo único que hice aquí fue dividir esa fracción en los dos términos que tiene. Entonces vamos a hacer el despeje o la agrupación. Tenemos que el voltaje de salida sobre R sub F es igual al voltaje de entrada sobre R sub in más el voltaje de entrada sobre R sub F. Y podemos factorizar esto. Podemos sacar ese voltaje de entrada. Y aquí nos quedaría simplemente 1 sobre R in más 1 sobre RF. Y entonces el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada va a ser igual a R sub F que multiplica a 1 sobre R sub in más 1 sobre R sub F.
Haciendo la simplificación, R sub f entre R sub f es 1, entonces si cambiamos este término de este lado, tendríamos que es igual a 1 más R sub f entre R sub i. Y esta es la función de transferencia de este circuito. Quiere decir que este circuito nos va a amplificar el voltaje de entrada con un factor que está dado por la unidad más el cociente de la resistencia sub f entre R sub i. Si se dan cuenta, con este amplificador no podemos reducir la ganancia, al contrario de lo que sí podíamos hacer con el amplificador inversor. Aquí solamente podemos tener ganancias superiores a la unidad y son positivas. El voltaje que entre va a ser igual al voltaje que salga amplificado positivamente. Ahora vamos a analizar un circuito sumador con operacional. Para este caso vamos a utilizar el teorema de la superposición y vamos a dejar solo una fuente. Vamos a considerar que estas dos fuentes no existen y solo vamos a analizar con respecto a B1. Podemos redibujar el circuito y entonces obtendríamos un circuito de esta manera. Donde la salida está dada por la fuente 1, que tiene R1 y RF. Este circuito es básicamente un amplificador inversor que ya habíamos visto en el ejercicio pasado, y ya sabemos que el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, que en este caso es V1, es igual a menos RF entre R1. Esto se cumple para todas las fuentes, y entonces si repetimos el proceso ahora para la fuente 2, por ejemplo, esta no vale o 0 y esta tampoco, entonces tendríamos que el voltaje de salida, aquí le vamos a poner el que depende de la fuente 1, el que depende de la fuente 2, es igual al voltaje en la fuente 2, perdón, el voltaje de la fuente 2 entre la fuente 2 es igual a menos RF sobre la resistencia 2, y siguiendo el mismo razonamiento, diríamos que el voltaje de salida que depende de la fuente 3 es igual a menos R sub F entre R sub 3. Y por teorema de superposición sabemos que el voltaje total, el voltaje de salida total, es igual a la suma de todos los voltajes que tenemos aquí. El voltaje de salida 1 más el voltaje de salida 2 más el voltaje de salida 3. Lo cual nos lleva, sustituyendo las expresiones que tenemos ahí, nos lleva a decir que el voltaje de salida es igual al voltaje 1, signo negativo. Voy a factorizar de una vez. Aquí tendríamos entonces sobre R1 menos el voltaje sub 2 sobre R2 menos el voltaje sub 3 sobre R sub 3, todo ello multiplicado por R sub F. También podemos decir entonces que esto es igual a menos R sub F que multiplica B1 entre R1 más B2 entre R2 más B3 entre R3.
Y si tuviéramos más resistencias acá, pues esto se sigue manteniendo. Podemos tener tantas como queramos. Para este análisis asumimos que las resistencias de entrada son lo suficientemente grandes como para realizar este análisis. Y esta es la expresión de este circuito, es un sumador inversor. La salida depende de cada una de las entradas y de los cocientes de sus resistencias. Si variamos la resistencia RF, entonces podemos variar la amplificación que tiene cada señal. Puede ser con esta, variamos todas las ganancias al mismo tiempo, o con estas, variamos ganancia dependiendo de cada fuente. Ahora vamos a analizar un integrador con amplificador operacional. Vamos a asumir que tenemos aquí una corriente a la cual vamos a llamar corriente sub R, y aquí una corriente con esta dirección a la cual vamos a llamar corriente sub C. Este capacitor lo vamos a analizar como una impedancia X sub C, que ya sabemos que para un elemento capacitivo está dado por el término 1 sobre J omega C, o bien 1 sobre SC si utilizamos la variable compleja de Laplace. Y este está dado en ohms. Entonces podemos verlo como una impedancia X sub C. Y si lo vemos así, pues básicamente tenemos este circuito que ya habíamos analizado previamente. Es un amplificador inversor, solo que ahora en vez de una resistencia R sub F tenemos una impedancia que depende del valor del capacitor. Pero aquí ya podríamos colocar su expresión de este circuito, el voltaje de salida, con respecto al voltaje de entrada, es igual a menos X sub C entre R sub in. Si sustituimos el valor de X sub C, tendríamos que esto es igual a menos 1 sobre S C R sub in. Esta pues es la función de transferencia de este circuito. Aquí todavía no notamos por qué es un integrador. Sin embargo, sabemos de la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace. Nos dice que la expresión de 1 sobre S es una integral. Por lo tanto, haciendo uso de, dado que tenemos aquí el término 1 sobre S y haciendo uso de este conocimiento, podemos decir que el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada es igual a menos 1 sobre R in por C por una integral. ¿Qué vamos a integrar? La variable que tenemos acá. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre RC, que integra al voltaje de entrada con respecto al tiempo, si no, no tendría sentido esto, por la diferencial del tiempo. Así pues, este circuito lo que hace es integrar el voltaje que le metamos con un tiempo de integración o un factor de amplificación, más bien, que depende de la resistencia y del capacitor.
Luego vamos a ver algunos ejemplos de cómo nos sirven estos circuitos para crear señales o para hacer operaciones matemáticas. El circuito diferenciador es muy similar al integrador, pero ahora cambiamos la posición de los componentes. Sin embargo, el análisis sigue siendo el mismo. El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a RF con signo negativo. Asumimos que esto es una impedancia XC sobre XC. Si sustituimos el valor de XC, tendríamos RF entre 1 sobre SC, lo cual es igual a SC por RF con signo negativo. Y de la teoría de la transformada de Laplace, sabemos que una derivada con respecto al tiempo, si la pasamos o le aplicamos Laplace a esta expresión, pues tenemos el término S, que es justamente el término que tenemos acá. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual a menos RF por C por la derivada, sustituyendo esa S, con respecto al tiempo de, ¿qué cosa? Pues el voltaje de entrada. Entonces esta es la función de transferencia o la expresión del comportamiento de este circuito. El voltaje de salida va a depender de los componentes de R y de C y del voltaje, el cual va a ser derivado con respecto al tiempo. Entonces, ahora aplicando los conocimientos que acaban de obtener con los ejercicios que tuvimos, investiguen o hagan el análisis para obtener la función de transferencia de un amplificador diferencial. Tenemos dos entradas, pero fíjense que ahora tenemos resistencias en ambas entradas. Pueden hacer el análisis de nodos nuevamente, tip, con B sub n y B sub p. Hacen el análisis para obtener la expresión que nos diga cuánto va a valer la salida. Y lo mismo para un amplificador de instrumentación. Fíjense que este circuito que tenemos acá es exactamente igual al amplificador diferencial. Por lo tanto, lo único que tendrían que hacer es el análisis de esta parte del circuito y lo que obtengan aquí de salida, que va a ser una salida diferencial, entra al amplificador diferencial. Entonces, esto se les queda de ejercicio.